La mirada de Lourdes Maldonado. Caso Asunta, Dani Sancho, Marta del Castillo, Mario Biondo, las niñas de Alcácer o el crimen de la Guardia Urbana. Se puede hacer un true crime, un thriller, una serie, un documental basado en hechos reales sin el consentimiento de la familia de las víctimas. La madre de Gabriel, el pescaíto, como le llamaban, asesinado hace 6 años a manos de la expareja de su padre en Almería, la madre Patricia ha dicho públicamente, rotundamente no, que no quiere que se haga ninguna serie ni ningún documental sobre su pequeño. Hoy nos preguntamos sobre los límites de este tipo de producciones. Iván Romero, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que Patricia, madre de Gabriel, siempre ha sido contraria a la exposición de esta tragedia que vivieron y además hablamos en este caso de un menor de edad. Es un tema desde luego espinoso. Espinoso, desde luego. Hay muchos intereses en juego. Empecemos por Patricia Ramírez. Ella ha rechazado varias veces, varias ofertas que le han hecho para participar en series y documentales. Sin embargo, ha sido ahora cuando ha dado la voz de alarma porque, como dice, hay quien está intentando hacer negocio con su dolor. Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino obviando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas. Dicen que se están intentando saltar la ley, que se están intentando lucrar y por eso ha pedido el apoyo popular con una manifestación convocada para este sábado. Sí, un mensaje desgarrador. Falta conocer los detalles que se darán a conocer en esa rueda de prensa, pero todo apunta, Iván, que la serie ya está en marcha y eso nos lleva a la otra parte implicada, las plataformas como Netflix o HBO, que no paran de sacar nuevas producciones basadas en crímenes reales, un sector en auge. Los true crime, exactamente. Eso es un sector en auge. Cada mes aparecen nuevas series que analizan al detalle los escenarios del crimen, muchas veces con sus protagonistas o personas cercanas. El éxito del momento es el caso Asunta. Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa. Que no, es que mi hija no es así. Está dando muchísimo que hablar, como vimos este pasado lunes, acuérdate, pero sobre todo por eso, por los cabos sueltos que refleja, que se quedaron ahí en la investigación y también por el papel del jurado. Pero no es la única miniserie que arrasa estos días, ¿verdad? No. Miguel Carcaño en esa primera declaración cuenta que recogió a Marta en la puerta de su casa. ¿Dónde está Marta? Reconstruye las últimas horas de Marta del Castillo, la adolescente desaparecida en Sevilla y cuyos restos siguen, como todos sabemos, sin aparecer. También ha sido tendencia en España, eso sí, con permiso de este documental. En primera reacción, ya te digo, esa estupefacción y no creerme a pies juntillas lo que están contando porque no cuadraba nada, ¿no? Todo era... Es que al final es eso, ¿no? Es un padre luchando por su hijo. Esta docuserie aborda el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, supuestamente a manos de Daniel Sancho, justo cuando acaba de celebrarse el juicio en Tailandia. Cuenta con declaraciones de su padre, Rodolfo Sancho, defendiendo que no fue un asesinato, sino una pelea, y esas declaraciones pues han sido muy polémicas. Declaraciones que nos hacen reflexionar, Lourdes, hasta qué punto pueden llegar estas producciones y si realmente aportan algo más que morbo. Sí, hemos visto algunos ejemplos, pero son muchísimos, y ahí está la controversia precisamente. Y vamos a intentar resolver dudas, arrojar luz sobre este debate que está en la opinión pública. Hablamos con Mabel Klimt, abogada experta en propiedad intelectual, socia directora del despacho El Zaburu. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes. Bueno, tú eres una de las pocas expertas en España con experiencia en esta materia. Mabel, con la ley en la mano, ¿hay que pedir permiso a las víctimas o familiares para hacer un true crime? ¿Debe contar el guión con el visto bueno de la familia? A ver, la verdad es que lo habéis planteado el tema, os estaba escuchando, lo habéis planteado francamente bien, porque la respuesta, como siempre en estos casos, es depende. Si de lo que estamos hablando es un documental donde se intenta, ¿no?, dar mayor luz o complementar el trabajo periodístico en tanto y en cuanto se respete la veracidad de los hechos, que estemos hablando de hechos reales y esos se reproduzcan en la obra audiovisual, en principio no haría falta ningún tipo de permiso. La libertad de expresión prima el interés general en conocer estos casos que son tan notorios en prensa.
El problema se complica un poquillo más cuando ya entramos, ¿no?, en el true crime, ¿no?, en ficciones que absorben esos hechos reales y no solo incorporan hechos reales, sino que a veces aquellas cuestiones, esas zonas grises, las novelan o hacen valoraciones, que es ahí un poco donde saltan las alarmas, por decirlo de alguna manera. En España tenemos no solo protegido por la Constitución la libertad de expresión, sino que hay otro derecho constitucional que es la libertad de creación, la libertad de creación artística y literaria. Entonces, hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional singularmente que le dan una protección a esta creación, a pesar de que incorporen o introduzcan hechos reales, ¿vale? Claro, por lo tanto, la primera duda resuelta, aquí en España no hace falta permiso. Escuchábamos el caso de la madre del niño Gabriel, que no quiere que se haga una serie, un documental, pero en cualquier caso no hace falta permiso de los familiares. En cualquier caso, como apuntabas, cuando se ficciona, ahí entra un terreno pantanoso. Ahí está el terreno pantanoso y está también el choque de intereses, ¿no, Mabel? En el punto de que, claro, yo quiero contar una historia, pero la tienes que contar ajustándote a una realidad. Hablabas de casos, cuéntanos un poco esos casos, algún caso que incluso que tú, si no me nos puedes dar detalle, que hayas podido llevar y que se ha echado para atrás, que ha sido tumbado en un tribunal. A ver, casos realmente hay muchísimos. Ya casi me puedo retrotraer al famoso asunto que está en la mente de todos de Paquirri, ¿no?, con su problema en la plaza de toros, que luego se le traslada a la enfermería, y en esa sentencia muy famosa y muy notoria ya del 1985-86, pues lo que el juez termina determinando, o determina muy claramente, y ahí se ve muy bien la diferencia entre la esfera pública de su trabajo, su actividad como torero, y todas esas imágenes públicas que estaban disponibles y que, por supuesto, la opinión pública tiene derecho a ver, y la distancia muy claramente de la intimidad personal o familiar, que es el momento en que entra en enfermería y ya le atienden, que es un ser humano, ¿no?, que le están atendiendo, y que por más que sea una persona muy conocida, tiene que existir un límite, y la verdad es que el tribunal ahí lo determina muy claramente. En el fondo, tenemos que contrapesar estas libertades, ¿no?, de expresión, de creación artística y literaria, con el derecho a la intimidad personal de quien está involucrado, pero no solo personal, sino familiar, porque en estas historias se empieza a nombrar hijos o gente que no ha estado, ¿no?, directamente involucrada y que no tiene por qué ser parte de una serie, o sí. Derecho al honor, de cómo se da ese tratamiento o esa creación, cómo distorsiona o adorna la realidad, si hay datos personales. Bueno, es un tema, como comprenderéis, bastante complejo. Es complejo, sí. De hecho, nos explicas que el problema es, sobre todo, ficcionar una historia de este tipo. El hecho, por ejemplo, de Gabriel, un niño, cuando fue asesinado, ¿cambia algo en esta situación el hecho de que la víctima sea menor? Para mí sí que cambia, porque efectivamente los intereses en juego empiezan a pesar más en pro del menor, y no solo eso, sino esto que habéis comentado muy bien, que es la actitud de su madre totalmente en contra de airear o no dar detalles truculentos sobre lo sucedido, un poco privilegiando la memoria de su hijo. Y yo creo que ese tipo de conductas, al final, los jueces normalmente, cuando interpretan estas situaciones, ¿no?, cuanto más se expone uno más públicamente, más obligación tiene de tolerar que luego, evidentemente, la opinión pública o la creación artística y literaria pueda dejar volar la imaginación. ¿Y tú crees que tendrá posibilidades la madre de Gabriel de paralizar esa supuesta docuserie que ya estaría en marcha sobre su hijo? Claro, bueno, habrá que ver la docuserie, qué tipo de contenido busca, si es realmente, ¿no?, entrando en la veracidad de los hechos. Como documental yo creo que no sería viable suspenderlo, y claro, el ficcionado también dependería de en qué circunstancias. Hasta que esto no se difunda, no hay realmente una vulneración de derechos de ningún tipo, entonces hacer actuaciones preventivas podrían ser tremendamente contraproducentes. Es algo muy delicado y que evidentemente hay que ver caso a caso, ¿no? Habrá que ver caso a caso. Ya una última pregunta que también a veces nos hacemos: si este tipo de series de True Crime tienen derechos de autor, si por esto se cobra. Claro, esto en parte es una parte de las cuestiones a considerar. Claro, en principio no hay derecho de autor por versionar la propia vida. Se le llama esto en la jerga técnica a los living rights, los derechos vitales, ¿no? Claro.
pero no habría, siendo algo tan notorio en prensa, es físicamente imposible dar una exclusiva, salvo que des acceso a un archivo privado o a una cierta información que nadie más tiene. Eso es lo que podría tener un contenido económico, pero derechos de autor per se en principio no, salvo que hubiera una novela escrita o otro tipo de cosa, pero quizá correspondería a un tercero y no realmente a los protagonistas de la historia. Sin duda un interesantísimo y también polémico debate que está en la opinión pública. Mabel Klimt, abogada experta en propiedad intelectual, gracias por resolvernos tantas dudas y ante esa pregunta que hoy nos hacíamos, si se puede hacer un true crime sin el consentimiento de la familia de las víctimas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. Gracias, Iván Romero. Gracias, Lourdes.